Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentan. Los tambores de guerra entre los indígenas del occidente de México y los españoles fueron frecuentes durante el periodo de 100 años. Nuño de Guzmán quedó marcado en la historia de México como un personaje violento que realizó matanzas en su paso al conquistar el territorio jalisciense. Durante la década de 1530 a 1540, los españoles continuaron expandiendo su control sobre Guadalajara y las áreas circundantes. Construyeron fuertes y establecieron asentamientos, pero también enfrentaron numerosas rebeliones y levantamientos de la población local. Las batallas en los distintos asentamientos donde fundaron Guadalajara fueron un capítulo significativo en la conquista española de México. Demostraron la fuerza y la resiliencia de los pueblos indígenas que lucharon con valentía y fiereza. También mostraron la brutalidad de los conquistadores españoles, quienes utilizaron su tecnología y armamento superior para subyugar a la población nativa. Y es entonces cuando llega la tercera Guadalajara, la Guadalajara de Tlacotán, o como le llamamos, la heroica. Ya que habían aprendido de las dos anteriores. La primera cuestión es que tenían que hacer una especie de empalizada. Esta empalizada tenía por objetivo proteger a estos pequeños habitantes de esta Guadalajara que de alguna manera pudieran mantenerse aislados de la fiereza de los ataques por parte de los grupos indígenas. Pero nos han dicho que para el 29, propiamente el día de San Miguel Arcángel, al momento que se encontraban en la celebración religiosa, van a darse cuenta que van a estar rodeados por una cantidad de indígenas extraordinariamente amplia, lo cual llama mucho la atención porque buscaron los indígenas tener un acuerdo, un frente común. Vamos uniéndonos como pueblos diferentes para acabar con el enemigo en común. Y esta batalla pues no solamente fue sangrienta, sino que gracias a las referencias también del padre Tello, nuestro primer cronista, quien por cierto va a dejar testimonio más o menos 100 años después del suceso, donde nos dicen que al darse cuenta de la superioridad numérica de los indígenas ante los españoles, pues van a ver descender del cielo a San Miguel Arcángel y a Santo Santiago para hacer un matadero de indios y poderlos ayudar para que Guadalajara se desarrollara. Después de haber tenido eso, de alguna forma estos habitantes van a determinar dos cosas. La primera, que van a declarar el Paseo del Pendón y a San Miguel Arcángel como uno de los patronos de Guadalajara, evidentemente también a Santo Santiago. Y eso lo vamos a poder ver después confirmándolo aquí ya en la Guadalajara definitiva. Cuando vemos las torres de catedral, esas torres en forma de obeliscos invertidos de alguna forma, donde se dice que hay tanta grandeza en nuestra ciudad que parece que las torres de catedral apuntalan la gloria tapatía. Y es que una de las torres va a estar consagrada a San Miguel Arcángel y la otra a Santo Santiago. El segundo de los puntos es que se va a decretar hacer el Paseo del Pendón, una tradición prácticamente en desuso, pero que tuvo mucho esplendor en épocas anteriores. Y entonces van a determinar estos españoles, pues volverse a mover. Claro que la circunstancia era muy complicada. Después de haber hecho ya 3 intentos de fundación, lo mismo fueran de villas que incipientes ciudades, pues ya creo que los ánimos y sobre todo el miedo y el cansancio estaba a flor de piel. Fue entonces cuando determinan moverse para el Valle de Atemajac. Se van a cambiar para acá por varias razones. La primera de ellas es que van a encontrar una división natural que se llama la barranca. Y esta barranca de alguna manera evitaba, o por lo menos si no evitaba, iba a ayudar a que en caso de un ataque indígena, pues los indígenas tardaron un poco más en cruzar la barranca, lo cual les podía dar la oportunidad para estos españoles de prepararse al arma o en su caso hacer la graciosa huida.
El segundo de los puntos es que la ciudad de Guadalajara o el Valle de Atemajac es una ciudad cuya superficie tiende a ser plana, lo cual permite varias cosas. Una de ellas, en el caso de edificar, es más sencillo edificar en lo plano. Y lo segundo es que al ser una planicie, nos iba a permitir observar a la distancia cualquier levantamiento, cualquier ataque que podría suscitarse. Además que van a encontrar aquí que va a tener condiciones óptimas para la vida. Se van a asentar en un río muy cercano pues a este punto, que después llamaremos San Juan de Dios. Es decir, los españoles no aprovechan en el occidente de México, en términos generales, la población prehispánica. Por eso muchas poblaciones les fallan. Hay poblaciones que fundaron y que luego desaparecieron del todo. Pero también es cierto que no da lugar a grandes ciudades. Me van a decir, bueno, pero resulta que Guadalajara dicen que es la segunda de la República. Guadalajara es un proceso especial y además Guadalajara en la época colonial no era la segunda ciudad de la República, yo creo que no era ni la cuarta o la quinta, no sé. Para empezar, Zacatecas era mucho más grande, ¿no? Puebla, Guanajuato, Querétaro, todas esas poblaciones eran mayores que Guadalajara. El fenómeno, el decrecimiento, el desarrollo, digamos, socioeconómico de Guadalajara es posterior y se debe a otras razones, ¿no? Pues ahora sí que el sombrero de saludar de los franciscanos es el padre Tello, ¿no? El Fray Antonio Tello. Fray Antonio Tello porque escribió una crónica, se dice que es el primer historiador jalisciense, lo cuestionaríamos, porque lo que él escribe es una crónica de la santa provincia de Santiago de Jalisco, que no es Nueva Galicia. Es una parte de Nueva Galicia, porque en 1606 se crea la provincia de Santiago de Jalisco, y es que también hay que considerar que la cultura de Nueva Galicia, la cultura de Guadalajara, era una cultura muy precaria, ¿no? Hay que calcular, por ejemplo, primero, esto estaba muy lejos, o sea, dentro del panorama nacional, en una sociedad que depende de Europa, pues nosotros somos el último rincón, ¿no? Y dos, bueno, pues la gente que venía acá, la educación es muy pobre, el panorama educativo de Guadalajara es muy pobre. Se funda la universidad en 1792, si no me falla la memoria, ¿no? Y además era una universidad muy rara, en fin, muy antigua, muy de corte viejo. Entonces es muy poco lo que hay de actividad cultural. Lo que sí hay de presencia cultural importante es que como empezó a haber lana en la segunda mitad del siglo XVIII, pues hay construcciones caras, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, las dos enormes construcciones que son el hospital, lo que hoy es el Hospital Civil y el Hospicio Cabañas, que Cabañas es de principios del XIX, ¿no? Pero y lo más importante, la imprenta, la primera imprenta data, si no me falla la memoria, de 1795. El territorio de la Nueva Galicia estuvo en conflicto por más de 100 años. Así lo detalla el cronista Antonio Tello en su libro Crónicas Miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco. En esta etapa, Guadalajara comenzó a poblarse y edificar grandes palizadas para protegerse de los múltiples intentos de ataques a sus casas. Pero el mismo desarrollo comercial y las acciones militares de Nueva Galicia surten efecto a los ataques que con el pasar de los años van a la baja. Inicia una de las políticas coloniales más violentas de la parte occidental, que implicaba pues la restricción de los espacios hacia los pueblos hacia los pueblos indígenas, la invisibilización de las lenguas. Por ejemplo, hay crónicas que hablan de que no se permitía el acceso
a lo que hoy se conoce como la Plaza de Armas a los indígenas, que para que los indígenas pudieran entrar a la Plaza de Armas de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, pues tenían que vestir calzón de manta o tener un permiso escrito por su patrón, y este permiso les daba la posibilidad de tener acceso. Es decir, había como un aislamiento geográfico, que también fue una política colonial muy fuerte, de aislarlos geográficamente y solamente mantener concentrados a los pueblos que se habían pacificado. Había también todo un proceso de denuncias sobre el uso y la práctica de la lengua. Por ejemplo, en la parte sur del estado de Jalisco, estoy hablando principalmente del pueblo de Tuxpan o Zacualco, con Ciudad Guzmán, pues estaba prohibido hablar en la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, creo que en la época de la colonia entró un proceso de invisibilización, ¿no? O sea, trataron como de alguna manera invisibilizar ese origen prehispánico, y pues justo el aspecto religioso fue fundamental. La Virgen de Zapopan fue una expresión religiosa que ayudó de alguna manera a buscar un consenso y a buscar un acuerdo entre estos pueblos rebeldes, ¿no? Pero lo que vino fue algo brutal, ¿no? En el sentido de aislar a las comunidades, de sacarlas del centro de la comercialización, de invisibilizar sus lenguas, ¿no? Pero otra vez las comunidades indígenas, que es la base de la fundación de Jalisco, otra vez de nuevo resisten, surgen, vuelven a resurgir a través de expresiones de religiosidad popular, ¿no? El reino de Tonayán durante la dominación española fue nombrada como corregimiento del reino de la Nueva Galicia con el nombre de Santiago de Tonalá. Los naturales de esta tierra eran descritos como obedientes, nobles, dóciles. Pero los frailes franciscanos, en un documento fechado el 6 de octubre de 1615, en donde solicitaron al monarca español les sean otorgados terrenos por cédula real. Hacia 1621, los pueblos de Tonalá, Tololotlán, San Martín, San Gaspar y San Andrés eran doctrinas de religiosos agustinos, quienes residían en Tonalá. Te consigno dos hechos históricos. El primero es el arribo de la Orden Agustina a la Guadalajara, toda vez que se establece ya la capital como capital del reino de la Nueva Galicia. Deja de ser Compostela y se establece tanto la audiencia, el obispado, y se nombra capital. Entonces empiezan a venir las órdenes religiosas a sumarse a la franciscana, se viene la agustina y se viene la jesuita. La agustina se determina que todo el camino real que va a conducir de Guadalajara a la Ciudad de México, con algunos puntos importantes como San Miguel Allende, Querétaro y el propio arribo a la Ciudad de México, va a ser establecido bajo la vigilancia de esta orden, es decir, todo el comercio. Esto se va a fortalecer también con el tornaviaje, es decir, cuando van a salir estos barcos, primero de Acapulco y después de puertos jaliscienses hasta las Filipinas y posteriormente a la China, la nao de China y la nao de Filipinas. Y esto va a enriquecer la producción cerámica que ya de vocación tenía Tonalá y que aquí lo vemos en estas piezas. Se va a enriquecer y va a ser tal el auge que Tonalá va a provocar que los primeros productos que se generan en esta región alcancen una dimensión global. Es decir, lo que es el barro, la loza, los utensilios y estas piezas decorativas van a engalanar lo que son las principales casas europeas. Es decir, no es raro encontrarse loza o cerámica de Tonalá en los principales museos de España, de Francia, de Alemania, de Italia y otros sitios de Europa. Y esto gracias a
pues la fama que empezó a tener la cerámica de Tonalá, aunque debo de decir que en ese entonces se le conoció como loza de Guadalajara. Pero también esto es gracias a una particularidad, las tierras que componen a Tonalá, que son de un barro con una tesitura muy particular y que ya lo dice la canción de Guadalajara. Sabes a pura tierra mojada, ese olor que deleita. Es decir, esos jarros, esas ollas, esos cántaros, esos botellones, que los vamos a ver ya en el siglo XX en la mayoría de las películas de nuestro cine mexicano en la época de oro, en las propias películas de Pedro Armendáriz, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Antonio Aguilar. Esa fama se logra gracias al talento innato de los alfareros tonaltecas. Y esto gracias al aporte que realiza esta orden agustina a finales del siglo XVI, continúa en el XVII, XVIII, con la expulsión de las órdenes, comienzan a surgir los talleres individuales y Tonalá es uno de los primeros lugares que son pioneros por parte de México también en asistir a exposiciones internacionales como la Feria de Chicago de 1830 o la de París de 1899, en esos pabellones que ya empezaba a promover la cultura mexicana. Y tienen un boom hacia 1921 con este trabajo que genera Gerardo Murillo, el Dr. Atl, a través del libro Las Artes Populares en México, alcanzando un estatus de artista popular, el alfarero o artesano local. En ese sentido, todavía hasta el día de hoy es reconocida la cerámica de Tonalá, que es el lugar donde mayormente se producen técnicas tradicionales de barro. Estamos hablando de alrededor de 25 técnicas tradicionales en barro con diferentes terminados, pero son 8 los principales, empezando por la técnica madre, que es el bruñido. El bruñido es la mezcla entre el conocimiento prehispánico y ese aporte que vamos a tener en la colonia y que hasta el día de hoy es patrimonio de los jaliscienses. En el marco de los 200 años de Jalisco tenemos el ejemplo de una familia de artesanos que llevan la tradición en Tonalá. Desde hace 2 siglos nos referimos a la familia Bernabe. Artesanos de tradición y vocación, por la tutela de don José Bernabe campechano, han rescatado un trabajo que fue transmitido desde hace 200 años, a través de la evolución y la diversificación de nuevas técnicas como la de petatillo, que le ha dado diversos reconocimientos por la minuciosidad con que elabora sus piezas. Esta técnica la han venido realizando desde hace 50 años junto con su familia, que se componen de 10 hijos y muchos nietos, manteniendo viva así la tradición que le fue transmitida de generación en generación y que ha sido el sustento de más de 3 generaciones. Aunque en la actualidad las piezas realizadas con petatillo son difíciles de encontrar, este taller expendio, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, ofrece numerosas piezas elaboradas bajo esta técnica que fue refinada por don José. En la Galería Bernabe también se trabajan floreros, platones, soperas y vasijas y juegos de té y numerosas piezas sueltas, con los colores tradicionales del barro como rojo, negro y blanco, pero además con el verde y azul, así como esmaltes cerámicos especiales que ellos mismos crearon. Las artesanías es el producto de la mezcla de tradición e innovación, labor que no ha sido fácil, pero los artesanos de Jalisco, como la familia Bernabe, los hace con entrega y dedicación. Según el último censo del 2020, proporcionado por el INEGI, al día de hoy solamente el 8% de la población de Tonalá se dedica a la fabricación, comercialización o elaboración del barro. Esto, por supuesto, que nos preocupa porque la tendencia cada vez va recortando este número de personas dedicadas a la fabricación del barro. Hoy los artesanos y su producción sobreviven en gran medida al comercio exterior.
La valentía de los pueblos originarios sigue presente en las comunidades de Zapopan y Tonalá, que cada 25 de julio celebran en honor al mártir Santo Santiago. Durante 3 días realizan una celebración religiosa donde todo el pueblo tiene una participación dentro de los festejos y cada quien tiene una responsabilidad. Este culto a Santiago, un patrón bélico de España, incorporó aspectos de la cultura de los cascanes con una festividad católica. Pues esta máscara que tengo aquí es de Tastuán. Prácticamente son los danzantes que acompañan a la imagen de Santiago Apóstol y al caballero, precisamente el que pues lo representa en esta celebración. Tastuanes viene del náhuatl, que significa hablar, y también te dice que los que dirigían en aquel tiempo y los que gobernaban eran los tlatoanis. Es un derivado de la palabra tlatoani prácticamente. Sin embargo, pues la mala pronunciación de los españoles llegó a dejar esta palabra como la palabra Tastuán. Se le puede denominar como la fiesta de los señores, donde ellos como señores o caciques indígenas participaban dentro de esta celebración de Tastuanes. Entonces ellos empezaron a hacer este tipo de máscaras. Con el tiempo han ido modificando, aproximadamente unos 100 años está documentado. Las máscaras eran muy simples, eran simplemente de cuero de res y algunas tenían colas de res. Eran muy simples, no tenían colores, entonces solo tenían las perforaciones de los ojos. Y a lo largo del tiempo, realmente la influencia de pues, otras personas, de la misma ciudad, y los recursos precisamente que ha tenido la gente se ha ido modificando y han llegado a tener pues este tipo de ahora sí que de máscaras, este colorido que hay, se ha implementado ya en la actualidad. Esto que representa la nariz es madera de colorín, es muy liviana. Lo que hace pesada la máscara es precisamente la crin de caballo, son pues prácticamente las colas pegadas hacia este bonete de sombrero, pues dan mucha vistosidad y pues sí, son como les comento, son elementos que han tenido ellos como a la mano, elementos que les han gustado prácticamente y pues que les conviene para sus mismas máscaras, atuendos, y pues ustedes logran ver el colorido, la diversidad de máscaras. Pues hay diferentes pues, aspectos. ¿Qué se simula aquí? Ven una máscara en forma de animal. Hay muchas que tienen ese contexto de ser feroces, de esa ferocidad. Volvemos al mismo contexto. Viene desde España, donde se le veía a los moros como diablos, como gente del mal. Entonces, pues quisieron representar la maldad en este tipo de máscaras. Eran simples, pero por denominarlo así, feas, porque necesitaban representar algo algo despreciable. Entonces, pues han ido evolucionando poco a poco, tienen todavía más por venir porque van poniendo elementos cada vez mayores que da esta vistosidad a las máscaras. Dentro de esta celebración no debe de faltar la fiesta, la danza, la música, hay cohetes, hay flores, y para cada cargo hay personas destinadas que se les denomina cofradía. Dentro de la cofradía es esta organización que hace posible estas celebraciones. A la cabeza están los de la mesa directiva, que son 4 personas que están prácticamente organizando a todo el resto de la cofradía para que la celebración se lleve a cabo pues aquí en San Juan de Ocotán los días 25, 26 y 27 de julio. Previo a esto hay toda una organización desde el mes de enero donde se van reuniendo y van llegando a acuerdos, eligen a los que van a ser tastuanes, hacen una logística de toda la organización. Dentro de la música, como comentaba, en San Juan de Ocotán abunda pues en estos 5 pueblos el tambor y la chirimía. Aquí en San Juan de Ocotán tenemos el gusto y el honor de tener pues al gran señor José García. Él ha heredado desde sus abuelos las primeras notas musicales en chirimía, en tambor y chirimía, para poderla compartir hacia el resto de los pueblos de Jalisco, no solo de Zapopan. Entonces, él es el que se encarga de la música, incluso de enseñar a otras generaciones para que puedan preservar pues lo que es esta música tan tradicional de esta festividad de Tastuanes. En un proceso que se llama, bueno, es un domingo, que es el domingo del atole. Ahí se anotan todos los cofrades.
por tradición y por herencia se hacía un sorteo y se sacan precisamente de ahí como el boletinaje de las personas que se anotaban. Pero en la actualidad ha cambiado un poquito, donde la cofradía precisamente son los que están a cargo de llevar estas anotaciones de las personas que van a ser elegidas para los años venideros. Esto es como una tradición viva precisamente, pero que se va reiterando año con año, se van incluyendo nuevos personajes, cada uno tiene diferentes nombres, por ejemplo, Tastuán Herodes, Pilatos, que son los principales, Tastuán Cirinerito, Tastuán Anás, Satanás, Tastuán Frijol, Tastuán Calabaza. Estos nombres también se determinan porque en el tiempo de cosecha había como estos elementos y la gente con mucha creatividad pues fue adaptándolos a las tradiciones locales. Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentó